Mariló. Bueno, la tendremos en 2 semanas próximamente. Hoy me tocaba a mí, había una confusión. Ella, sin duda, es más guapa que yo. Así que estamos deseando que ella pueda estar aquí y compartir con nosotros uno de los temas de la serie que estamos iniciando, Yo Soy. Decíamos que a menudo la gente se hacía tenían opiniones acerca de Jesús, hasta el punto que Jesús tiene que preguntar en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿De acuerdo? La verdad es que la gente tiene diferentes opiniones acerca de quién es Jesús, pero Jesús mismo más adelante responde sobre quién es Él y nos da una serie de evidencias, ¿de acuerdo?, y de acciones que demuestran realmente quién es. Así que en esta serie estamos considerando las palabras que Jesús dice de sí mismo, lo que Él dice que es. Y qué mejor que acercarnos a esas palabras para conocer realmente no tanto lo que la gente piensa de Jesús, sino que lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Así que la semana pasada estábamos viendo una introducción y hoy vamos a ver la primera declaración que Jesús hace de su persona. Uno de los problemas más actuales en la sociedad contemporánea y también en el hombre moderno es la insatisfacción. Nada nos satisface. A pesar de que lo tenemos todo, nunca antes en la historia, por lo menos de España, habíamos tenido tantas cosas, accedido a tantas cosas. Sin embargo, nos sentimos insatisfechos. A pesar de que lo tenemos todo, no sentimos satisfacción por nada. No estamos contentos, a pesar de lo que vamos consiguiendo. Este es un problema realmente, la insatisfacción, que no puede resolver, podríamos decir, el crecimiento económico. Precisamente las sociedades más avanzadas económicamente son las más insatisfechas. Aquellos que tienen más, aquellos que consiguen más, precisamente son los que no están contentos, los que no se sienten satisfechos. Por lo tanto, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, no logra traer satisfacción al corazón humano. Más bien, todo lo contrario, frustración e insatisfacción. La verdad es que somos una sociedad hedonista. Este es un concepto griego que consideraba que, mira, no vamos a sacar nada de esta vida, por lo tanto, disfruta todo lo que puedas. Esta vida son 4 días, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese concepto de la vida precisamente nos lleva a la insatisfacción, ¿de acuerdo? Porque somos una sociedad que considera que esta vida, lo único provechoso, lo único bueno es eso, comer y beber, porque no hay nada más, pues nos lleva a no estar contento. Esa insatisfacción del hombre contemporáneo, de la sociedad actual, se ve en 2 áreas. La primera, física. O sea, tenemos hambre de cosas, de tener cosas, de conseguir cosas y perseguirlas, pensando que ellas nos van a hacer felices. Pero otro aspecto de la insatisfacción es la insatisfacción espiritual. Hambre de propósito, de sentido y de significado en la vida. Había un psiquiatra conocido español que recibió a algunas personas que estaban tristes, que estaban deprimidas y tal, y consideraban que tenían una depresión. Y él dijo, realmente tú no tienes una depresión, lo que tienes es un vacío existencial. Ese es tu problema, que hay un vacío dentro de ti. Y eso te lleva a sentir que estás así, que tienes una depresión. Hay un vacío existencial. Podríamos decir un problema del alma, del ser interior. Problema físico y problema espiritual. Esta era realmente la situación en la que se encontraban una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Tenía un vacío físico, pero al mismo tiempo también tenían un vacío espiritual. Dicen los evangelios que eran como 5.000 personas que, no, sin contar las mujeres y los niños, los que estaban siguiendo a Jesús porque habían oído de Él y le seguían a pie, caminando por diferentes lugares, aldeas y pueblos de aquel lugar. Ahora se encuentran en un monte al lado del mar de Galilea y escuchan a Jesús recostado sobre la hierba.
La situación en la que ellos se encuentran, esas 5.000 personas, más las mujeres y los niños, era una situación de insatisfacción, como digo, física, porque como vemos ahora no tienen nada que comer, pero también hay una insatisfacción espiritual porque la religión de aquel tiempo no les satisfacía e iban detrás de alguien nuevo que había surgido, que decían que hacía y hablaba grandes cosas. Por lo tanto, están siguiendo a Jesús en demostración de que la religión de su tiempo no satisfacía plenamente esa necesidad profunda del corazón. Hacía 3 días que seguían a Jesús, habían visto y oído algunos de los milagros de Jesús, habían visto cómo Jesús da vista a los ciegos, cómo Jesús restaura a las personas, habían visto cómo Jesús perdona los pecados, cómo cambia vidas, y tal era la ansiedad, el deseo de conocer a esta persona, que le siguen sin darse cuenta que llevan varios días y no tienen nada que comer. Jesús lo sabe y Jesús les plantea a los discípulos la situación, dadles vosotros de comer, y los discípulos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos suficiente dinero. Pero Jesús sabía lo que había que hacer, dijo esto para tentarles. Porque Jesús tenía misericordia y también quería proveer para las necesidades físicas de estas personas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Dice el Evangelio que les dio de comer a estos 10.000 y pico, y sobraron 12 cestas llenas de 5 panes y 2 peces. Curioso que los que repartieron el pan eran 12, los 12 apóstoles, y los 12 recogieron 12 cestas. Era una lección también para ellos, no solamente para la multitud que estaba presente. Ese milagro fue extraordinario, y tras ese milagro nos dice el Evangelio que la gente le quiere hacer rey. Oye, esta persona es extraordinaria. Esta persona tiene que estar en nuestras vidas. Va a hacer que no nos falte el pan. Ante esa propuesta, dice el Evangelio que Jesús se retira porque no quería eso, se retira a un monte solo y los discípulos se vuelven a Capernaum en una barca y por la noche les sorprende una tormenta. Capernaum era la ciudad donde Jesús estaba afincado para llegar a toda esa zona del norte de Israel. Por lo tanto, vuelven a su pueblo, a Capernaum. Pero Jesús se queda ahí en el monte solo, orando, y viene en la noche caminando sobre el mar y llegan enseguida a la otra orilla. Eso es otro milagro. Era una distancia enorme, pero cuando Jesús se monta en la barca, al poco tiempo ya están en el otro lado, ¿no? Hasta tal punto que la gente que ha observado esa multitud de 5.000, que ha observado cómo sus discípulos se vuelven a Capernaum, pero Jesús no se va con ellos en la barca, deciden seguir a los discípulos por tierra y por mar, y llegan a Capernaum y se encuentran allí a Jesús. Ellos saben cómo han llegado los discípulos, pero se preguntan, sabemos cómo habéis llegado vosotros, porque os vimos marchar en la barca, pero a Jesús no. Y les sorprende cómo Jesús ha llegado hasta aquí. Vamos a ir al texto de Juan, porque aquí precisamente se plantea esa pregunta. Capítulo 6, versículo 22 al 59. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado ahora a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, no les interesa saber cómo se había producido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino que veían también que algo extraordinario había pasado, porque no se explican cómo Jesús había llegado ahí, sin ir en la barca con los discípulos. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy, ¿veis? El primer yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es un texto conocido y hasta aquí, pero vamos a seguir para que veamos el contexto y las consecuencias sobre el auditorio de la afirmación que Jesús hace de su persona. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En la sinagoga sabemos dónde se produjo este discurso de Jesús. Como he dicho antes, este es el primer yo soy de los 7 yo sois que Jesús va a pronunciar. Yo soy el pan de vida, que había sido precedido por un milagro de pan, de multiplicación del pan. Curioso que todos los evangelios, no todos los evangelios recogen las mismas cosas, porque como hemos dicho, cada evangelio tiene un propósito, ¿de acuerdo? Pero es curioso que todos los evangelios registran este milagro como una señal de que Jesús es alguien extraordinario, es quien dijo ser. Todos lo recogen, pero solamente Juan registra lo que hemos leído después. Este discurso que Jesús da en la sinagoga de Capernaum, donde aparece este primer yo soy, que nos dice, como en todo lo demás, en primer lugar, quién es Él, y eso es lo que nos interesa saber, quién es Jesús. En segundo lugar, quién le ha enviado, que dice que yo vengo de arriba. Ellos le veían como un hombre extraordinario, pero de abajo, como ellos. Pero Jesús tiene que afirmar, yo vengo de arriba. Yo soy el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Así que, ¿quién le ha enviado? ¿Y a qué ha venido al mundo? ¿De acuerdo? Que eso también es muy importante, ¿no? Ha venido a satisfacer las verdaderas necesidades del ser humano. Aquí lo estamos viendo. Jesús ha venido a satisfacer
las verdaderas necesidades del hombre y de la mujer de hoy. Porque todos las tenemos. Pero ¿cómo las satisfacemos? Esto es otra cosa. ¿De acuerdo? Viene a satisfacer las necesidades del hombre. Y plantea este mensaje diferentes preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Qué es lo que exactamente estamos buscando de Jesús? Estas tres preguntas eran lo que estaban experimentando esta multitud que siguen a Jesús hasta Capernaum, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué le están buscando? ¿Qué estamos buscando realmente de Jesús? ¿Y por qué lo seguimos? Dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado? ¿Cómo has llegado? Hemos vigilado todo lo que ha pasado y no te hemos visto subir en la barca y estás aquí. ¿Cómo ha sido eso? Y dice Jesús, no le contesta a esa pregunta, no le dice, he venido andando sobre el mar, ¿no? Me he unido a ellos en medio de la tormenta, pero realmente él pone el dedo en lo más profundo de la motivación por la que realmente le están buscando, ¿no? Y Jesús dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, en plural, como vamos a ver ahora, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Lo cual quiere decir que no todas las personas que buscan a Jesús lo hacen con las motivaciones correctas. Me buscáis, pero no por la verdadera motivación, no porque habéis visto las señales en plural. Jesús no dice porque habéis visto una señal, sino porque han visto tres señales. La primera, por eso digo que habla en plural, ellos fueron testigos en primer lugar de la multiplicación, fueron testigos también de que se recogieron 12 cestas cuando solamente había 5 panes y 2 peces, y también cómo ha llegado de la otra parte del mar de Galilea a esta parte del mar de Galilea cuando ellos han visto que Jesús no se había subido en la barca y no había otras barcas allí en las que subirse. Lo que está diciendo aquí Jesús es que no me buscáis por mí, sino que me buscáis por ti. No me buscas por mí, sino que me buscas por ti. Lo cual quiere decir que es una búsqueda egoísta. Dice Jesús, porque comisteis el pan y os saciasteis. Comieron pan y quieren más pan. Porque dijo, ay, quita, qué gran milagro. Ellos reconocían que había sido un milagro, si no, no van detrás de Jesús, ¿no? Y le quieren hacer rey. Para aquellos que cuestionan que esto fuese un milagro, ¿me entendéis? Pero han comido pan y quieren más pan. Porque tiene la vida ya resuelta. Aquí tenemos al que puede proveer del alimento que necesitamos, ¿no? Lo cual quiere decir que las señales que Jesús hace, como dijimos al principio, señalan a Jesús. Pero para ellos, las señales que Jesús hace, señala al pan, no al que hace el pan. O sea, Jesús hace un milagro y ellos en lugar de decir, oye, ha sido extraordinario esto, pero lo importante es el que lo ha hecho, no el milagro en sí. Pero ellos en lugar de mirar al que ha hecho el milagro, miran al pan. O sea, se quedan con la señal. Y Jesús les dice, las señales, el pan apunta a mí, que soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, para ellos, para esta multitud, seguro que había alguno que tenía otra motivación, pero en general Jesús está enfrentándolos por la verdadera razón por la que le están buscando. La felicidad para ellos, la verdadera satisfacción en la vida para ellos, era aquello que satisfacía sus necesidades básicas. Lo que como, lo que bebo, lo que me pongo, lo que tengo, lo que compro, etcétera, etcétera. En un sentido querían que Jesús se adaptase y proveyese para lo que ellos consideraban que les daría satisfacción. Y aquí una frase de Tim Keller me parece clave, interesantísima, que dice, tendemos a ver a Dios como un medio, y también a Jesús,
como un medio a través del cual conseguir cosas para hacernos felices. O sea, hay gente que tiene a Dios como un medio para que provea de aquellas cosas que ellos piensan que les da satisfacción, que les va a hacer ciertamente felices, ¿no? Pero sigue diciendo, para la mayoría de nosotros, Él no se ha convertido en nuestra felicidad. Lo que decía Raquel antes también de John Piper, ¿no? No es tanto Jesús, que es el que nos ha dado el pan, sino el pan que nos ha dado Jesús, el que nos va a hacer ciertamente felices. Por lo tanto, buscamos a Jesús, podemos buscar a Jesús para que cumpla nuestros deseos. Y por eso le quieren hacer rey, versículo 15 del capítulo 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y se fue a un lugar solitario. Lo cual quiere decir Jesús, por lo que vemos en su discurso, que él satisfizo los deseos físicos de esta multitud, que tenía hambre, sí. Pero ha venido a algo mayor que eso. No solo ha venido a satisfacer nuestras necesidades básicas, sino ha venido a mucho más que eso. ¿De acuerdo? Ha venido a cambiar tus deseos. O sea, no queremos decir que Jesús no satisface necesidades básicas. El que está enfermo le cura, el que tiene hambre le da de comer. Pero ha venido a mucho más que eso. Ha venido a cambiar nuestros deseos. Porque antes de conocer a Jesús, deseábamos ciertas cosas que considerábamos que nos harían felices. Y cuando uno conoce verdaderamente al Jesús de la Biblia, entiende que la felicidad es Él. No las cosas que nosotros queremos que Él nos dé, porque pensamos que esas cosas, y no Él, son los que nos van a hacer felices. Así que ante esa afirmación de Jesús, pues hay gente, no tenemos tiempo, pero vemos que hay un proceso aquí de gente que le buscan por interés, después gente que se queja por lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo vamos a comer tu carne? De hecho, al final del texto dice que algunos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. Esto de comer su carne, lo que Jesús estaba es utilizando una ilustración de que ellos decían, comimos del maná que Moisés nos dio y vivimos. Pues lo mismo, Jesús está diciendo, pues lo mismo que comisteis del maná tenéis que comerme a mí. No es que se lo quieran comer, es una figura de lenguaje para expresar que es Jesús el verdadero pan. Que si creemos en Él, como si le estuviésemos comiendo, ¿me entendéis? Pero eso a ellos les escandaliza tremendamente, se pelean unos con otros y con Jesús, y hasta algunos le dejan, le abandonan, desiertan de seguir a Jesús. Así que, ¿por qué buscamos a Jesús? Es la primera pregunta que nos planteamos y que Jesús mismo nos plantea. ¿Y por qué deberíamos buscarlo? En segundo lugar, ¿por qué estamos trabajando? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos buscando en la vida? Y podríamos responder todo, la felicidad. ¿A que sí? ¿Qué es lo que? La felicidad. Todo el mundo busca la felicidad. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la felicidad? Y Jesús dice, estáis buscando la felicidad. Estáis trabajando, persiguiendo, afanándoos por la comida que perece y tenéis que trabajar, perseguir la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo aquí, como he dicho antes, Él no está en contra de dar pan, de hecho lo ha hecho antes, ha alimentado a una multitud. Lo que está en contra es de ese esfuerzo, de ese afán, de buscar las cosas que
nos satisfacen. No está en contra de que trabajemos, de que busquemos lo mejor para nosotros y para nuestra familia, pero que no pensemos que ahí está la felicidad, porque ahí va a estar la frustración. Dice Jesús que trabajan por la comida que perece, pero tienen que trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Por lo tanto, la comida que permanece viene de arriba, no está aquí abajo. Nada de lo que persigamos y consigamos que la sociedad, el mundo nos ofrezca, nos va a saciar plenamente. Esto es verdad, ¿eh? Puedes ir a un restaurante 5 estrellas Michelin y siempre hay algo que no... ha faltado un poco de sal. Te puedes comprar el mejor coche, nada que el mundo nos ofrece, nada de lo que hay aquí abajo satisface plenamente. Lo que satisface no es lo de abajo, es lo que viene de arriba. Y que solamente Jesús puede dar porque este, dice Jesús, es el que Dios ha señalado para que lo dé. ¿Qué buscamos pues entonces? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Dónde está nuestro verdadero interés, nuestro mayor esfuerzo en la vida? En aquello en lo que nosotros pensamos que nos dará la satisfacción. ¿Es en eso o es en lo que el Hijo del Hombre nos dará? ¿Cosas terrenales perseguimos o cosas eternas por las que trabajamos? Jesús deja claro que no es lo que nosotros perseguimos y que este mundo ofrece lo que satisface, sino lo que Él nos da. Lo que Él nos da. Hay un actor de Hollywood muy famoso, Jim Carrey, que dice: espero que todo el mundo consiga todo lo que sueña. Dinero, fama, éxito, para que vean, deseo que todo el mundo consiga eso, para que vean que eso no satisface. Pero seguimos trabajando y persiguiendo aquellas cosas que nosotros pensamos que nos harán felices, porque Jesús no es nuestra mayor felicidad, la cual nos da Dios a través del Hijo. Él nos la da. No tenemos que perseguirla. Él la regala. Claro, como Él utiliza la expresión trabajad, pues la tercera pregunta que surge de este pasaje es, pues, ¿en qué tenemos que trabajar para agradar a Dios? ¿No? Jesús ha dicho trabajad y entonces queremos agradar a Dios, queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que también todo el mundo se hace, ¿no? Y también la propuesta de la religión. O sea, si tú quieres estar a bien con Dios, pues tienes que ser bueno. Tienes que dar dinero a los pobres. Tienes que, una lista así de grande, ¿no? En eso tienes que trabajar. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuáles son esas cosas en las que tenemos que trabajar? Ellos piensan en términos de lo que ellos tienen que hacer para ganarse el favor de Dios, pero Jesús habla de lo que ellos pueden recibir si hacen de Jesús el pan, su satisfacción. Porque Jesús contesta, esta es la obra de Dios, este es el trabajo que Dios os pide que hagáis, que creáis en aquel que Él ha enviado. Así que ahora los que estamos aquí podemos hacernos la misma pregunta, ¿no? Porque decía antes, la religión te ha dicho que esto es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que trabajar, lo que tienes que perseguir. Y ahora Jesús nos dice, no. Lo que tienes que hacer es creer en mí. Trabajamos por nuestra felicidad y ahora lo que Jesús nos propone es creer en Él para nuestra felicidad. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra.
Bien, entonces, ¿qué les dice Jesús? Mira, no tenéis que hacer lo que la religión os pide, no tenéis que trabajar en estas cosas para así ganar esa satisfacción que tenéis, para agradar a Dios. Lo que tenéis que hacer es creer en mí. Bien, pues entonces, ante esa, vemos que son un poco torpes también, ¿eh? Que como que Jesús tiene que ir explicando las cosas porque les cuesta, las tergiversan, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya que tenemos que creer, ¿qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Bien, así también somos nosotros, ¿eh? También nosotros somos igual. Sí, Señor, tú dices que crea en ti, pero a ver, demuéstrame que mereces que yo crea en ti. ¿Qué obras hace? Para que veamos y te creamos. Y creamos en ti. Mira, ayer mismo esta multitud que le está pidiendo una señal para de esta manera creer como Jesús les había dicho que tenían que hacer, vieron un milagro tremendo, una gran señal, ¿no? Fue ayer mismo cuando la vieron. Ellos mismos vieron ayer que 12 cestas se llenaron cuando no había nada que comer. Eso es una señal. Ayer mismo Jesús llegó a Capernaum sin haberse subido en la barca. Lo hizo después caminando sobre el mar y se subió sobre la barca. Pero ahora quieren otra señal. Ya hay 3, por eso habla en plural de señales. Habéis visto las señales. 3 señales les dio Jesús para que creyesen en Él, pero no les vale ya ninguna de esas. Porque esas son señales que pasaron ayer. Queremos una que pase hoy. Que pase hoy. Esas no son suficientes. La gente que no está predispuesta a creer, siempre cree y quiere otra señal. Por eso dice la Biblia, dice, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. ¿No? O sea, ese afán por, a ver, demuéstrame que merece mi confianza en ti. La pregunta es, si tú piensas así, ¿qué necesitarías tú ver para que creyeses en Jesús? Si tú eres de los que dicen, sí, Él me dice que crea, pero, a ver, que me lo demuestre, ¿no? Eso fue lo que dijo Tomás, ¿os acordáis? Cuando el Señor no ha resucitado, si yo no, que me demuestre. Jesús lo hizo, ¿no? Mira, en un debate entre un ateo y un cristiano, el cristiano le respondió al ateo, le preguntó al ateo, ¿qué tendrías que ver tú para que creyeses en Jesús? Pero estamos aquí argumentando sobre su persona y sigues manteniéndote firme de que eres ateo. ¿Qué necesitarías que Jesús hiciese que tú no ves en el Nuevo Testamento para que por fin creyeras en Él? Y la respuesta del ateo dijo, la verdad es que nada. Porque haga lo que haga, no creeré que Jesús es quien dijo ser. Pero Jesús alimentó a 5.000. Sí, pero eso fue porque un joven que había allí que tenía la merienda la compartió y eso motivó a la multitud para compartir su comida. ¿Veis? Sacas a Dios y al milagro fuera de la historia. Siempre, el que no quiere creer, siempre encontrará un argumento para no hacerlo, pero seguirá pidiendo otra señal. Otra señal. Ninguna señal será suficiente. Entonces le preguntan, haz otra cosa que nos sorprenda para que podamos creer en ti. Sabemos lo que hiciste ayer, pero queremos ver lo que vas a hacer por nosotros hoy. Por eso también nos pasa a nosotros, los creyentes, ¿eh? O sea, cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida ayer, pero la más difícil es la que no ha hecho todavía. Y es la que queremos que haga por nosotros mañana. ¿A que sí? Nos pasa también a nosotros. ¿Habéis visto las señales a lo largo de vuestra vida? Y sin embargo todavía seguís desconfiando y, ay Señor, si tú hicieras esto, a veces nos pasa, ay Señor, si tú hicieras esto, ya creería en ti. Y ofrendaría en la iglesia, y me comprometería en la iglesia. Y Señor, y yo te serviría hasta la muerte. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? ¿A que sí? Ya las señales anteriores ya no nos valen. Queremos otra
que todavía Jesús no ha hecho. Nos pasa también a nosotros. Y entonces cuando ellos le preguntan acerca de eso, le argumentan a Jesús. A ver si tú puedes superar esto, Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están recordando cuando estaban en el desierto y cómo Moisés proveyó de comida, del maná, ¿de acuerdo? O sea, un desierto árido, donde no se cría nada, no puede alimentarles. Esto es un símil de lo que Jesús luego hace. Es algo que viene de arriba, el maná, el que Dios provee para que puedan salir adelante y alimentarse en medio del desierto. Y le dicen a Jesús, anda, mejora tú eso, mejora tú ese milagro. Bueno, habían visto 5.000, 10.000 personas comiendo cuando no había nada, ¿no? Y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas fue mi Padre el que os lo dio. Ellos atribuían a Moisés ese milagro, pero ese milagro no lo pudo hacer Moisés, sino fue porque Dios lo hizo. En primer lugar, no fue Moisés al que vosotros veneráis, sino que fue mi Padre el que hizo caer pan del cielo, como ahora mi Padre es el que hace caer del cielo el verdadero maná que tenéis que comer. Creer en mí, ¿no? Hay un argumento aquí muy interesante porque cuando Jesús habla de esta palabra del maná, para referirse a lo que Dios proveyó por medio de Moisés, habla de alimento, una comida que nos alimenta. Pero cuando Jesús utiliza esa palabra, la utiliza en otro sentido. Verdadero pan del cielo está utilizando vida, la palabra zoe, la palabra vida. Ese pan que habéis comido en el desierto os llevará finalmente a la muerte. Pero si creéis en mí, como el maná de Dios, tendréis vida eterna. Y ya lo hemos leído antes, que aparece muchas veces sobre el tema de la vida eterna. Así que el maná del pasado señala, como hemos visto en el libro de Ruth, al maná del presente, que es Jesús, que desciende del cielo, igualmente que el maná del desierto, para dar vida eterna, no solamente vida física, al mundo. Así que, como Dios alimenta a su pueblo en Israel y ahora al hombre de hoy, es a través de algo que viene de arriba, no de algo que está abajo. El maná vino de arriba, Jesús vino de arriba. Claro, cuando Jesús les explica esto, ellos responden, Señor, queremos de ese pan. No terminaban de entender. Pensaban que Jesús tendría un pan un poquito mejor que el maná, que no solamente les hacía mantenerse vivos, sino ahora añadía, es como un ingrediente especial, añadía vida eterna. Y entonces le pregunta, Señor, queremos ese pan. Hay alguien que preguntó lo mismo a Jesús y era la mujer samaritana. La mujer samaritana tiene sed, en este sentido ellos tienen hambre. La mujer samaritana tenía sed y Jesús le dice, yo tengo un agua, que yo te daré. Y dice, Señor, dame de ese agua. Y Jesús dice, que soy yo, que yo soy el agua viva. Pues lo mismo le está diciendo ellos. Señor, danos ese pan. Para ellos no era Jesús, era lo que Jesús podía darles. Y Jesús tenía que decirle, duros de mollera, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, cuando Jesús afirma esto, Jesús no solo viene a dar pan, sino que viene a ser el pan. ¿Vale? O sea, hay gente que busca a Jesús por lo que Jesús puede darle, como hemos dicho antes, porque ellos piensan que lo que Jesús les da es lo que les va a hacer felices. Pero Jesús no viene solamente a eso, que lo hace, sino que viene a ser el pan. No a dar pan, sino a ser Él mismo, su persona, el pan. Esto, como decíamos la semana pasada, plantea
este hombre lo que está diciendo o está loco o nos está mintiendo o ciertamente es así. Él es el pan que satisface plenamente el hambre del ser humano. Así que, dice un autor, muchas personas intentan satisfacer los anhelos del corazón con soluciones físicas o materiales, solo para descubrir un poco más adelante que siguen estando vacías. ¿Cuál es la razón? Porque solo Jesús puede satisfacer realmente los anhelos más profundos del alma. Desafortunadamente, muchas personas intentan satisfacer estas necesidades de maneras que no las satisfacen realmente y que a veces conducen a una calle sin salida y a la frustración. Jesús está haciendo algo tremendo, está haciendo una afirmación. No vais a encontrar satisfacción fuera de mí. Pero, Señor, ¿pero quién te crees que eres? No hay otras soluciones, no hay otros caminos, no hay otras vías. Jesús dice que no. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Está dándonos una respuesta tremenda que el que experimenta a Jesús sabe que es cierto. Mira, la sociedad actual tiene sed y tiene hambre. Las religiones lo demuestran. Los gurús que están surgiendo por ahí, que dan consejos de autoayuda, demuestran que la gente tiene hambre y tiene sed. Y compran libros y van a conferencias y pagan cantidades altas para satisfacer de alguna manera ese vacío que hay en ellos. El estoicismo está de moda ahora. Zenón fue un filósofo griego que propuso una manera de pensar y de vivir que es la siguiente. La felicidad, según ello, no se encuentra en factores externos como la riqueza o el placer, sino en el desarrollo interno, en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. La verdadera felicidad se alcanza a través de la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar, enfocándonos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Realmente es verdad eso, ya eso lo decía Salomón. Vanidad de vanidades, todo en la vida es vanidad. Al final el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo que propone aquí Zenón y el estoicismo es como una religión, como una conducta que tú puedes perseguir y alcanzar, que producirá felicidad y podrás afrontar los diferentes retos de la vida, ¿no? Pero Jesús, al final eres tú mismo el que producirá tu felicidad. No necesitas a Jesús. Pero Jesús dice que esto puede conseguir algo positivo en tu vida, pero que no lo que Jesús te ofrece. Jesús es el pan de vida que viene de arriba. Jesús es el agua viva que viene también de arriba. No es una filosofía, no es una religión, es una persona. El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bueno, pues ahora la cuestión está en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que si tú buscas la verdad, llegarás a Jesús. Pero cuando llegues a Jesús, dejarás de buscar. Cuando llegas a Jesús, necesitarás seguir aprendiendo de Jesús, creciendo en Jesús, pero dejarás de buscar. Porque descubrirás que Él es aquello que estabas buscando y que solamente Él ofrece. Yo soy el pan de vida. Por lo tanto, no tengamos a Dios y a Jesús como un medio a través del cual Él nos va a dar cosas que pensamos que nos hacen felices, sino veamos en Jesús el pan que nos hace felices.
Yo soy el verdadero pan de vida. Y he venido de arriba, porque nada de lo que hay abajo puede satisfacer el alma plenamente. No hay nada en el mundo que pueda satisfacer el vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Pues ya Jesús lo ha dicho. Enfócate en eso. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Que creas en mí. Y que soy suficiente para satisfacer el hambre y la sed de tu alma. Así que Jesús ha venido a bendecirte. Pero es Jesús el que te bendice. Es Jesús el verdadero pan. Por lo tanto, si hay alguna persona aquí que está en ese proceso, le animo a considerar esta propuesta de Jesús. Yo digo, por eso decía que Jesús la semana pasada es extraordinario. Nadie en la historia se atreve a hacer una afirmación semejante a esta. ¿No es verdad? Y la conclusión, como decíamos la semana pasada, o está loco de remate, se ha venido arriba, o nos está mintiendo claramente en la cara, o ciertamente es el que dice ser. Pero si no creemos en él como quien dijo ser, os aseguro que vas a seguir buscando, pero en otro sitio, en otro lugar. Y ya termino con esto. Un profeta en el pasado dice lo siguiente: dejad de beber en cisternas rotas que no retienen el agua. Buscadme a mí y viviréis. Aunque no creas en Jesús, tú vas a seguir intentando satisfacer el vacío de tu alma. Vas a intentar y seguir intentando tener algo que satisfaga tu hambre. Vas a seguir bebiendo en fuentes que van a satisfacer tu sed. Pero te seguirán dejando insatisfecho. Atrévete con Jesús. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Señor, te damos gracias porque esta es una propuesta, precisamente lo que todo ser humano necesita, precisamente todo lo que el hombre busca, Señor, pero en lugar incorrecto. Te damos gracias, Señor, por estas palabras, por haber venido y haber dado una respuesta a una necesidad tan grande del alma y del corazón humano como es la sed de sentido y de satisfacción, también de felicidad en la vida. Pero no nos confundamos, Señor, tú eres el que la da. En ti está el sentido y la vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a Jesús y por ser la solución a nuestra hambre espiritual. En su nombre, amén.